Bueno, bienvenidos al Flux Podcast número 1. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial, que es si el CrossFit lesiona. Estamos acá con uno de los programadores de Brothers Athletics y dueño de la marca Brothers Athletics, Gonzalo Franchini. ¿Cómo andás, Gonzalo? Rodri, bien, ¿vos? Bien. Bueno, para empezar, más o menos, hablar qué es el CrossFit para la gente que no conoce tanto la disciplina. Bueno, vamos a ver un poquito qué es el CrossFit. Más que nada lo que presenta el CrossFit como qué es, ¿no? El CrossFit es básicamente movimientos funcionales hechos en alta intensidad en diferentes modalidades de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? El CrossFit abarca un montón de cosas. Hoy en día el CrossFit se puede llevar a cualquier lado, ¿sí? Cualquier tipo de entrenamiento, viendo ampliamente qué es el entrenamiento que está haciendo, todo se puede estar dentro del CrossFit. Mientras el movimiento, como lo dice, sean movimientos funcionales, es decir, sean movimientos que se puedan transferir, ¿sí? a lo que es la vida normal de la persona, está dentro del CrossFit. Y el entrenamiento de eso es hecho a alta intensidad, es decir, tratar de hacer la mayor capacidad, el mayor capacidad de trabajo posible de la persona, y en diferentes modalidades de tiempo, ya sea de trabajos de una repetición de 10 segundos, trabajos de un minuto, de 2, 3, como puede ser un Fran, como puede ser cualquier cosa, a trabajos de una hora, 2. Sí, eso es algo muy interesante también que es para quién es el CrossFit. O sea, para cualquiera puede hacer CrossFit. Eso es justo algo que hay bastante controversia todo el tiempo, que es más Por que el nada tema lo de las que... lesiones. Dicen Sí. que el CrossFit suele ser algo que lesiona bastante. Pero sin embargo hay algo que es bastante interesante, un tema bastante interesante, que es la manera de escalar movimientos. Que, por ejemplo, la programación es la misma para todas las personas en una clase. Sin embargo, Sí. se pueden ir buscando variantes dependiendo de la persona y la capacidad física de cada persona. Sí. Hablando un poco más o menos de lo que creo yo, ¿no? Yo creo que el CrossFit es para todos, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede hacer CrossFit. Ahora, no todos son para el CrossFit. Claro, Hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Por qué? Sería el CrossFit, todos los movimientos del CrossFit son, como dijimos, son funcionales. Sí, es decir, todos los movimientos que se realizan son movimientos que mayor. naturalmente el cuerpo debería estar diseñado para hacerlos. Es decir, debería estar diseñado para Claro. hacerlo. Después, cuando pones a una persona en el ambiente de una sociedad, en el ambiente de que hoy en día están trabajando 9 horas en una oficina, o estudiando, o haciendo X cosa, el cuerpo empieza a perder movilidad, empieza a perder funciones que debería tener. Y cuando esa persona no te digo alguien de 50, 40 años, alguien de 25 años que en su vida hizo deporte, a la hora de ir a una clase de CrossFit, y es bastante agresivo porque se demanda muchas veces que tenga todo el rango de movimiento, por ejemplo, de una Claro. sentadilla. Entonces ahí es clave tener bien los parámetros de cómo escalar, ¿sí? Es decir, la diferencia entre una persona que sí hizo deporte y una persona que no es más que nada cuando se diferencia el CrossFit si es para alguien o no. Es decir, el CrossFit sí es para todos, pero hay que ver dónde arranca cada uno Claro, para en poder qué hacerlo. nivel Claro. arranca cada persona. Bueno, es interesante el tema porque cada vez están saliendo más estudios que demuestran que el CrossFit tiene una prevalencia relativamente baja de lo que son las lesiones comparadas a algo que sería como el weightlifting, el powerlifting, que son algo de 2 o 3 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento. Lo cual es bastante interesante por el tema de que en comparación a otros deportes como puede ser el fútbol, el rugby o fútbol americano, por ejemplo, que presentan 15 a 81 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento, es bastante bajo y también es incluso menor que la gimnasia deportiva y el running. Hubo un estudio que se hizo en el ejército de Estados Unidos en el que evaluaron el entrenamiento funcional o lo que sería el CrossFit en comparación a lo que es el entrenamiento tradicional del ejército. Y se vio que no hay diferencia significativa en lo que es la prevalencia de lesiones en sí, pero sí vieron un aumento en las lesiones en la gente que corría, por ejemplo, más de 16 millas por semana. O sea, los soldados que corrían más de 16 millas por semana presentaban mayor riesgo de lesión que la gente que no lo hacía. Entonces, aunque la gente pueda pensar que es un deporte que por ahí es peligroso o que tiene miedo a empezar porque es considerado peligroso, en realidad la evidencia muestra que no. O sea, mientras se haga bien, la disciplina parece que es algo bastante saludable y bastante sano. Lo cual me lleva a otro tema bastante interesante, que es los coaches. La importancia de tener un coach
capacitado y listo para dar una clase de CrossFit, lo cual es un tema complicado acá en Argentina, de encontrar lugares que den o sea, esta disciplina de manera correcta y de manera adecuada para cada persona. No sé, ¿qué opinión tenés vos sobre la importancia de los coaches en lo que es Totalmente de acuerdo a lo que decías recién. Lamentablemente, dentro del CrossFit es real, y creo que es mucho más importante tener un buen coach, un buen entrenador, ¿sí?, en la clase, que tener una buena programación. Es decir, vos podés tener una buena programación equilibrada, que te mantenga los volúmenes, las cargas controladas bien, que hagas bien los días de intensidad, que manejes bien relación entre alta intensidad y carga, que manejes bien las descargas, todo. Pero si el coach no es bueno para corregirte las cosas que estás haciendo mal, o no es bueno para guiarte por qué lado tenés que ir, cómo tenés que hacer el ejercicio, cómo tenés que hacer el WOD, cómo tenés que encararlo, a qué velocidad tenés que ir, o diferentes cosas, termina siendo más importante esto. Es muy importante tener un coach que sepa todo esto. Por lo que me decíamos recién, mismo como contaste recién lo del ejército, llega un momento que la lesión se produce no por el ejercicio en sí, sino por el volumen. Exacto. Es decir, hoy en día cualquier cosa en exceso es malo, y sobre todo en entrenamiento. Cuando se excede el entrenamiento y cuando se excede el volumen es cuando se empieza a generar las lesiones, cuando el cuerpo está totalmente estresado por el entrenamiento. Cansado es cuando se expone a poder lesionarse. Es decir, la lesión no viene de un solo movimiento. Una persona no se va a lesionar por hacer un solo movimiento mal. Hay todo algo atrás que hace que llegue a esa lesión. Entonces, es muy importante que en la clase el coach esté bien capacitado como para poder guiarte y poder reconocer esas cosas. Saber cuándo la persona quizás viene entrenando, una persona que viene 3 veces por semana, de tal forma lo puede exigir, pero si sabe que alguien está viniendo, por ejemplo, los 5 días de la semana, viene el 6º día y ahí es cuando viene el coach y le dice, bueno, hoy hagámoslo más tranquilo, no te digo no entrenar, pero hoy hagámoslo más tranquilo porque así descansas un poco. O mismo, no solo los movimientos, porque esa es la parte que más se ve el coach cuando te corrige el movimiento. Si bien es muy importante, también hay otros detalles que están muy buenos cuando el coach es realmente bueno. Son las diferencias que hacen que la persona pueda avanzar mucho más, mucho mejor, ¿sí?, sin lesionarse y sin exponerlo a diferentes riesgos. Bueno, eso es bastante interesante porque hablando de lo que es la prevalencia de lesiones en sí dentro del CrossFit, lo más común son las tendinopatías, que generalmente se dan por sobreuso. Son movimientos repetitivos que se sostienen a lo largo del tiempo, generalmente cuando la persona no está suficientemente entrenada para realizar esa actividad, o cambian muy bruscamente de una actividad a la otra, de peso al otro, o de intensidad diferentes muy súbitamente. Sobre todo en lo que es el tendón del bíceps y manguita rotador, porque es lo que más se usa, el hombro, y también lesiones como lo pueden ser el slap o el labrum cuando se da en abducción y rotación externa, que puede ser, por ejemplo, un pull-up, que también es un movimiento básico del CrossFit que se hace muchas repeticiones, y si no está controlado por un coach o alguien quiere hacer mucho volumen en muy poco tiempo, suele producir problemas y lesiones en las personas. En cuanto a lo que es otras lesiones en el CrossFit, o sea, sí, siempre, o sea, cabe destacar que mientras se haga bien, es uno de las disciplinas que presentan menos cantidad de lesiones, pero existe la posibilidad de lesionarse como en cualquier otro deporte, es un deporte más. Sí. Lo que sí, y lo que está bueno hablar también es qué pasa con esa gente que empieza CrossFit, se entusiasma, que suele pasar mucho porque dentro del CrossFit pasa eso, se entusiasma mucho y quiere hacer mucho en muy poco tiempo, lo cual también puede llevar a una lesión. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo dentro de ustedes, por ejemplo, que arman una programación, cómo manejan eso para cuidar a la gente y para que sea algo progresivo, que sería lo ideal? Bueno, nosotros vamos a diferenciar un poco lo que es la clase, ¿no? Lo que es programación para clase y la prevención de lesiones dentro de la clase, con la programación y la prevención de lesiones para atletas. Es decir, hay una separación bastante clara donde el objetivo es completamente diferente.
si bien hace lo mismo, muy parecido, es la misma disciplina, se encara por otros lados donde en la clase el objetivo es estar saludable, ¿sí? Claro. Conseguir el objetivo de vida donde no es el centro de lo que hace la persona, no es el objetivo de toda la vida de la persona, sino es algo para estar bien, seguir viviendo bien y poderse ir de vacaciones, poder disfrutar del día a día con su familia, poder hacer cualquier cosa con sus amigos. Hay diferentes motivos. En cambio, lo que es el atleta, el objetivo es rendir más. O sea, es un deporte al final entrenando como atleta. Y el objetivo, lógicamente, sería ganar. Cuando es competitivo es ganar al otro, ganarse a uno mismo. Sí, entonces, a costa de lo que sea, ¿no? Generalmente. claro, la exposición del atleta puede ser mucho mayor a una lesión a la exposición de una persona de clase por un tema de volúmenes, de cargas, de intensidades, como venimos diciendo. Entonces, según esto es cómo vamos manejando la prevención de la lesión o la recuperación de cada uno. En la clase depende mucho, como decíamos recién, del coach, ¿sí? Depende de cómo lo venga viendo a la persona cuando va a entrenar, si viene cansado, si no, cómo hace la técnica, qué pesos tiene que manejar dentro del WOD y todo. Nosotros en la programación para lo que es clases tenemos diferentes niveles que contemplan eso, es decir, queremos facilitarle esto a la persona, al coach para poder determinarlo bien a la persona. Entonces, dentro de eso manejamos 4 niveles dependiendo del background, de lo que ya, la experiencia de la persona. Claro. Los 2 primeros niveles, que los llamamos, los nombres son lifestyle y functional, los nombres son para diferenciarlos bien. La técnica es la mínima, es decir, en Functional se trata de usar la menor técnica posible para alguien que nunca hizo nada en su vida y arranca, ¿sí? Las repeticiones, la carga es poca como para introducir a la persona en el movimiento y de a poco la intensidad. En Lifestyle se hace un poco más de intensidad y se trata de por día usar un movimiento técnico, ¿sí? Es decir, combinamos un movimiento técnico como puede ser el clean o el snatch, ¿sí? Con algo mucho más simple como un air squat o un salto a la soga simple o un burpee, donde la técnica sea mucho menor y controlemos igualmente la carga. A partir de ahí después tenemos ya 2 niveles más avanzados, donde sigue siendo el mismo estímulo objetivo, es decir, se trata de buscar lo mismo, pero tenemos performance avanzados donde cuenta que la persona ya tenga una experiencia previa. Ahí empezamos a diferenciar la persona qué tipos de cargas puede llegar a manejar y qué tipos de movimientos puede llegar a hacer, para que no pase eso, de la persona que recién arranca, no introducirla de una Un estímulo muy fuerte. Claro, exactamente. En sí, lo mejor, lo ideal, sería tener solo una programación donde el trabajo sea el mismo para todos y el coach sea el encargado de poder escalar eso. Claro. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es esta misma programación, los 4 niveles tienen un mismo WOD, pero escalamos de diferentes maneras para poder hacer esto. Lo mismo en atletas es bastante similar, pero a nivel atletas, es decir, tenemos 2 grandes programaciones, que es una a nivel sancionales y otra a nivel open, donde la mayor diferencia es la carga. Los WODs son bastante parecidos, quizás en nivel sancional se usan más movimientos más fuertes como muscle ups, más difíciles como squat snatch pesado, diferentes cosas ya competitivas, y en nivel open bajamos la carga de esto o directamente no ponemos ese movimiento particular más técnico, sino algo más simple como para ganar capacidad. Pero las cargas difieren bastante, es decir, una de las programaciones dura por día entre 2 y 3 horas y la otra entre 1 y 2 horas, es decir, es la mitad del trabajo muchas veces, como para controlar esta carga y no pasarnos y no ponerse la lesión. Perfecto. Bárbaro. En cuanto a lo que sería el alto rendimiento, es un deporte bastante nuevo, digamos, por lo menos acá en lo que es Latinoamérica, Argentina, en comparación a lo que es Estados Unidos. Y por muchos años se creyó que hacer más es mejor. Sí. Hacer más o más pesado es mejor. Y que de esa manera se va a llegar o tratar de llegar a lo que es el nivel más alto que llega a los CrossFit Games. ¿Qué opinión tenés vos sobre esa creencia, ese mito de que hay que más es mejor? Si crees que es así, si crees que todo lo contrario, que no, o qué opinión tenés al respecto. Eso pasó mucho y en todo sentido, en los 2 ámbitos estos que hablamos recién, en los 2 ámbitos, desde la clase hasta la parte de atletas, es decir, cuando arrancó CrossFit era lo que decíamos, un solo trabajo en el día, y empezó a mutar
los dos desde el lado de clase, porque se veía desde afuera sin saber qué hacían. Es decir, a nosotros nos pasó desde acá, desde Latinoamérica, de Argentina, con todo lo que hoy en día de medios de comunicación que hay, con todo lo que hay de redes sociales, de todo, se puede ver qué hace la gente en otras partes del mundo. Lógicamente en Estados Unidos tienen 7 años, 6 años antes que nosotros, sí, y te diría que más en realidad, el 2001. Aparte, hablando de lo que hablabas antes, el background deportivo que tienen los atletas allá muy es muy diferente. Sí. Entonces en ese momento lo que empezaba a pasar era, vos veías sin saber qué hacían y pensabas que ellos hacían y hacían y hacían y hacían, y en el momento muchos atletas profesionales llega a un nivel donde la diferencia dicen que es ponerte a trabajar, quién trabaja más duro. Claro, quién trabaja más o más duro. Cuando lo ves así nomás, parece que es solo la frase quién trabaja más duro. Pero no es que el mejor atleta es el que más trabaja. Claro. O sea, sino que todo lo contrario, es el que mejor trabaja. A veces no es de los que más trabaja. Debe haber muchas personas que quizás entrenan entrenan más que los mejores atletas del mundo. Ahora, la diferencia es la calidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen los que están más arriba? Es decir, volviendo al tema, se creía que más era mejor, cuando hoy en día yo creo que opinaría no todo lo contrario, porque sí, hay momentos que más mejor es necesario para cumplir el tema de volúmenes, tema de cargas, pero lo más importante es la calidad. Lo más importante es para qué estás haciendo el trabajo, cómo estás haciendo el trabajo también es importantísimo. Es decir, podés darle a dos atletas el mismo trabajo, el mismo WOD, y si uno de los dos lo hace por hacer, es decir, sin ningún objetivo, por ejemplo, Fran, pongamos algo que es bien simple, 21-15-9, thrusters y pull-ups. Si le das a alguien que haga Fran, sin saber que es Fran, sin decirle que tiene que ir rápido, que tiene que... ¿Cuál es el objetivo del WOD? ¿Cómo lo tiene que hacer? Y hace Fran en 4 minutos, 5 minutos, 4 minutos, que es un buen tiempo dentro de una clase. Sí. Fran en 4 o 5 minutos es de los mejores tiempos en clase. Pero quizás no llega al estímulo que estás buscando y el trabajo no sirve. En cambio, si al otro atleta le agarras y le decís, bueno, hagamos Fran, pero quiero que busques hacer ese trabajo lo más rápido que puedas. Es decir, los thrusters tienen que ser un peso donde puedas hacerlo unbroken, ¿sí? Los pull-ups lo mismo, tiene que ser una cantidad de repeticiones donde puedas hacerlo unbroken. Hace Fran 21-15-9 en 2 minutos y medio, 3. Hoy en día hay gente que te lo hace todavía más rápido. Pero esa persona está cumpliendo el objetivo que estabas buscando, es decir, la calidad que estabas buscando en el trabajo, el estímulo que estás buscando. Y eso es donde empieza a diferenciarse de cómo entrenar a alguien no tan entrenado, cómo entrenar a alguien ya muy entrenado. Es decir, la persona no entrenada y que dice más es mejor, puede hacer Fran en 5 minutos, termina. Al rato hace Dayan, muy parecido el formato, en 5 minutos. Todos bloques de 5 o 10 minutos donde el objetivo en realidad era tardar la mitad de tiempo. Claro. En ese caso está haciendo mucho más trabajo. Pero no está siendo más eficiente. Claro, los estímulos son mucho peores. Es decir, no funciona, no sirve el trabajo que estás haciendo. Entonces, la diferencia está mucho más en la calidad que en la cantidad de trabajo. El objetivo de cada uno. El objetivo, claro. Bueno, como para ir cerrando, no tengan miedo a probar el CrossFit, porque es un deporte desde la evidencia que demuestra que es bastante sano, bastante seguro, siempre y cuando lo realicen en un lugar que sepa enseñar y que sepa cómo llevar las clases. Y sobre todo, por más que no sea CrossFit, que traten de moverse, porque es algo, suele pasar mucho que uno, no sé, hace CrossFit y le empieza a doler la espalda, va al médico, le dice, no, hace reposo, no hagas más CrossFit porque te lesiona. Eso pasa mucho también de la información que dan los profesionales de la salud sin saber muchas veces. Traten de moverse siempre y cuando lo hagan bien. Va a ser saludable para cada persona. Sí, una cosa final para agregar, que en sí el objetivo final no es el... Si bien lo estamos hablando, nosotros hoy en día programamos mucho para atletas, el objetivo final es luchar contra lo que es el envejecimiento, luchar contra las enfermedades, contra todo. Es decir, tratar de estar lo más saludable posible.
Ese es el objetivo en sí, hacerlo con calidad, con mejorar la calidad de vida. Entonces, hoy en día hacer es mucho más preferible que no hacer. Preferible quizás hasta equivocarse a veces, que por tener miedo no querer hacerlo. Entonces, es preferible probar. Puede pasar que no guste, puede pasar un montón de cosas. Pero muchas veces también es lo que le digo a varias personas que me preguntan, che, ¿estaría bueno arrancar CrossFit, esto y yo? Sí, arrancá y probá. Pero no pruebes en un solo lugar. Probá en varios lugares. Es decir, si vas a un lugar y te gustó, bueno. Si no te terminó de convencer, probá otro lugar. Y probá otro lugar. Y mismo te digo, si te gustó ese lugar, probá otro también. ¿Sí? Para que sepas qué cosas están buenas, que no. Porque muchas veces no es la disciplina, es el lugar en sí, el ambiente y la persona que lo dicta. Entonces está bueno que prueben en diferentes lugares, que formen una opinión después de probar por unos 5 lugares, 4 lugares. Eso estaría bueno, sería lo mejor. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. A vos.